Y dice la palabra, no te he dicho que si crees, verás. Esto se lo dice literalmente a Marta. Hemos expuesto muchas veces el contexto de toda esta historia y sabemos que Lázaro estaba muerto y que tenía 4 días de estar muerto. Y cuando llega, empieza a entablar una plática con Marta y le dice, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Y Marta dice lo siguiente, porque es Marta la que está hablando con Jesús. Y le dice, mas sé ahora que todo lo que le pidas a Dios te lo dará. A veces nosotros creemos que porque conocemos la palabra de Dios y la recitamos, ya lo que estamos recitando se va a cumplir. Porque decimos si tengo fe y creo en lo que Dios dice y creo que lo va a hacer. Pero es que a veces el problema es que solamente son palabras de decir yo tengo fe, porque ella textualmente le dice así a Jesús, sé que todo lo que le pidas a Dios te lo dará. Y Jesús le estaba diciendo, tu hermano resucitará. Sin embargo, ella, queriendo conocer la palabra, y sí la conocía, porque puedo decir que sí tenía hasta cierto punto una teología, que es la que muchos tenemos, el conocimiento que muchos tenemos, pero el problema es que a veces no tenemos la interpretación inmediata de la palabra, y entonces la interpretamos a como todos lo quieren interpretar y seguimos la misma corriente. Y entonces le dice, yo sé que resucitará, ¿sí? Y resucitará en la resurrección en el postrer día. Pero en ese momento Jesús no le estaba hablando de aquella resurrección. Efectivamente, Lázaro también va a resucitar aquel día, pero Jesús literalmente le estaba diciendo que él le iba a dar vida nueva en ese instante. Y en ese momento le dice que dará en él, aunque esté muerto, vivirá. Probablemente Marta había estado cuando Jesús hizo que el hijo de la viuda de Naín se levantara aún de aquella caja, cuando ya iba rumbo a sepelio. Probablemente ella también había dado testimonio o había estado cuando la hija de Jairo. Así que ella sí sabía que Dios tenía el poder para resucitar en esos tiempos. Sin embargo, ella sigue diciendo, sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios y que has venido al mundo. Es cierto, Marta tenía palabra, tenía doctrina y tenía teología, pero a Marta le estaba faltando la fe. Y le estaba faltando la fe porque precisamente en la parte que leímos dice, y Jesús le dijo, no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. Y quizás yo ahorita le estoy diciendo de una manera tan bonita y tan pasiva, pero vamos a exponer la verdad de la palabra. Jesús le estaba diciendo, quita la piedra. Y Marta, con sus argumentos humanos y su razonamiento, que sí estaban con una objetividad natural, puedo decirles. Y ella le dijo, es que mi hermano ha muerto y ya hiede porque tiene 4 días. Y lo que estaba diciendo Marta, humanamente, sí era verdad lo que estaba diciendo, pero se le había olvidado una verdad absoluta. Y cuando digo una verdad absoluta, la verdad de Dios, ¿sabes cuándo se produce la incredulidad en la vida del cristiano? La incredulidad en la vida del cristiano se produce cuando se rechaza la verdad de Jesucristo. La incredulidad en la vida del cristiano se produce cuando se cuestiona la verdad. ¿Sabes por qué hay incredulidad en el corazón del pueblo de Dios? Porque quieres razonar y quieres interpretar
la palabra de Dios solamente teológicamente o naturalmente, a como ven mis ojos y a como ven mis emociones. Y eso, cuando tú rechazas la verdad de Dios en tu vida y empiezas a cuestionar la palabra de Dios, tú no te das cuenta. Es que estás viviendo, se está produciendo en tu vida la incredulidad. Y por eso es que te cuesta mirar la gloria de Dios, porque Jesús lo dijo. No te he dicho que si creyeres verás la gloria de Dios. ¿Por qué las cosas no cambian? ¿Por qué lo que dice Dios no sucede? A mí me queda muy claro. Y yo lo digo de esta manera. ¿Sabes que mucho de lo que tú estás viviendo, la desconfianza que tú estás sintiendo en el corazón tuyo, es producto de un mecanismo de defensa que el cual viene producto de las experiencias pasadas y es una falta de seguridad en tu vida? Porque ¿sabes qué? No sé cuántos han visto en alguna ocasión o han escuchado que en ciertas empresas o en ciertos lugares tienen que trabajar para la confianza. Han visto esos ejercicios donde la gente se pone un hombre o una mujer y hay alguien atrás y te avienta, o vas con los ojos cerrados y te van dirigiendo. Esos son ejercicios para que la gente adquiera confianza y seguridad en los demás. ¿Sabes por qué la gente vive en desconfianza? Porque son las experiencias de los traumas pasados que has vivido porque saliste lastimada. Pero es que el problema, no nada más estamos viendo la parte emocional o psicológica, vamos a verlo de la parte espiritual. Es que la parte espiritual, tú no entiendes algo, que eso te va a hacer comprender un poquito más allá y te van a abrir los ojos espirituales. Sabes que con el que estás tratando no es con los hombres. Los hombres tienden a engañar, pero dice la escritura que Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Los hombres mienten. Y los hombres se arrepienten o las mujeres se arrepienten de lo que dicen y por eso es que no hacen las cosas. ¿Sabes? Que parte de esa desconfianza y de esa inseguridad y esa incredulidad que brota en el corazón de los seres humanos es producto de la forma en que fuiste creado, en la forma en que fuiste formado. Yo no sé cuántos aquí van a recordar esto, que tuvieron falta de atención y abandono de sus padres, de sus seres queridos. No quizás porque quisieron, sino porque esa fue la necesidad, porque mamá tuvo que salir a trabajar, porque papá y mamá tuvieron que hacer cosas y que con el pretexto de que era el bien para la familia, con el pretexto, nunca hubo una explicación de decir, mira, esto es un trabajo en equipo, vamos a hacerlo, vamos a echar ganas y te dan la seguridad de amarte y de quererte. Pero también hay algo que surgió durante tú fuiste creciendo. No sé a cuántos les prometieron algo que nunca les cumplieron. No sé cuántos le comprometieron una paleta, una sabrita, una salida, una ida al parque, algo. Y que hoy como padre, tú lo estás haciendo y estás enseñando a tu hijo que las promesas se pueden romper. Estás enseñando a tus hijos a tener desconfianza y a que es normal que tú rompas la palabra y que es normal que no cumplas las promesas. Estás enseñando a tu hijo a vivir una vida desconfiada y una vida insegura. ¿Por causa de qué? De las promesas que tú no has cumplido. Y esas causas de esas promesas que en tu niñez, en tu infancia, en tu matrimonio, sabes que te lo prometieron muchas veces. ¿Cuántas veces los esposos le han prometido a las esposas que van a cambiar y que ya no van a ser igual? Y mira, y se lo acabas de prometer, ya no me voy a enojar tanto, te voy a escuchar y te voy a ver para que me digas las explicaciones, no voy a ser tan irritante. ¿Cuántas veces le han prometido eso? Y resulta que a la primera, sin que uno haga nada, ¿verdad? Vienen y te empiezan a decir,
Pero ¿cuántas veces las esposas le han prometido al esposo, ya voy a cambiar, ya no voy a ser tan enojona, ya no voy a ser así, ya no voy a ser tan insistente, ya no voy a ser tan berrinchuda? ¿Cuántas veces lo hemos prometido? Y resulta que a la primera que no nos cumplen un capricho, nos enojamos, nos encaprichamos y la promesa, ¿sabes qué? No se acuerdan de esas promesas. ¿Entiendes por qué hay desconfianza en tu matrimonio? ¿Entiendes por qué hay desconfianza con las personas, con tus padres y con tus hijos? ¿Sabes por qué? Porque así es el ser humano. Tú estás enseñando a caminar con una inseguridad. ¿Sabes por qué no logras confiar en Dios muchas veces? Porque sabes que tú mismo rompes el propósito que tú te estás haciendo. No sé cuántos, y vamos a regresar a inicio de años, ¿cuántos se propusieron bajar de peso? ¿Cuántos se propusieron ahora sí vivir una vida ordenada, hacer ejercicio? Que nada más fueron para ellos, que se dijeron, esta vez sí me voy a comprometer, esta vez sí le voy a echar gana, esta vez sí voy a ir a la iglesia, esta vez sí voy a buscar a Dios. Y miren, vamos a más de medio año. Y les aseguro que no les dilató, pero ni 15 días ese esfuerzo, porque están adaptados a romper las promesas. Y como les decía yo, no pueden confiar a veces en ustedes mismos, porque ustedes mismos se rompen sus propias promesas. Ustedes mismos se sienten desconfiados porque no tienen la seguridad. Y ese producto de inseguridad, ¿sabes por qué tienes que hacer todas las cosas tú mismo? ¿Por qué no puedes deslindar responsabilidad a otro? Porque no te sientes seguro que el otro vaya a hacer correctamente lo que tú tienes que hacer. Aunque lo estés vigilando. Yo conozco personas que tienen a alguien trabajando ahí y le dice, no, tú no lo sabes hacer, apártate, yo lo voy a hacer porque no lo estás haciendo bien. No puedes confiar, ni aun que estás ahí, le das la seguridad a otro que puede hacer algo bien. Está sembrando inseguridad, incredulidad y desconfianza. Y dicen, ¿pero qué tiene que ver esto? Es que sí tiene que ver algo. Es que tienes que entender que cuando Dios hace un trato, no estás tratando con hombres. Cuando Dios hace una promesa, no estás tratando con hombres. ¿Qué necesidad tiene Dios de hacer una promesa a ti? ¿Sabes que es el dueño del oro, de la plata y de las cosas preciosas y hermosas? Él es el dueño de todas las cosas. ¿Sabes que Dios tiene a los ángeles para que le rindan tributo, loor y alabanza, adoración y exaltación? ¿Sabes que Dios no necesita nada de nosotros? Pero sin embargo, siendo un Dios tan poderoso y tan maravilloso, como fuimos creación de Él, está pendiente de nosotros, nos guarda y nos cuida y tiene planes de bien para tu vida y quiere bendecirte y quiere guardarte y quiere que prosperarte a ti, porque el único propósito es porque te ama. Por tal motivo, Jehová preparó un plan de salvación en el cual entregó a su hijo, no escatimó a su hijo por tu salvación. Y él que entregó a su hijo unigénito para darte vida y vida en abundancia, ¿crees que no va a cumplir todas esas promesas? Si la promesa que enviaría a Emmanuel con nosotros a dar su vida para salvación de nosotros, para transformación de nuestra vida, lo cumplió, ¿crees que no va a cumplir eso que Dios te ha permitido? Pero la diferencia es que tú no entiendes que estás tratando con el Dios Todopoderoso y que Él lo que dice lo va a hacer y lo que ha dicho lo va a cumplir. El detalle es, entonces me dirán, pastora, pero ¿por qué las promesas no se han cumplido? Es que lo que pasa es que para que tú mires la gloria de Dios,
Te lo ha dicho cientos de veces Dios. Y te lo dice claramente. No te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. Es que entonces encontramos que el problema nunca ha estado en el cielo, como siempre se los he dicho. El problema siempre ha estado en el corazón del hombre, en la inseguridad y en la mente del hombre. Porque pasan las cosas y lo primero que empiezas a razonar y a cuestionarte. Porque suceden las cosas y lo que empiezas a ver las cosas malas y no empiezas a mirar las cosas buenas. Yo siempre lo dije y en una ocasión le dije a alguien, yo le doy gracias a Dios cuando me empecé a enfermar. Y le doy gracias a Dios porque si no me hubiera alcanzado aquellas enfermedades, yo no hubiera parado mi vida un instante y no conociera hoy de esta manera que conozco al Espíritu Santo. Yo le doy gracias a Dios porque a mí la enfermedad no me vino para maldición. A mí la enfermedad me vino para bendición de mi vida, para crecimiento espiritual. Yo por eso le doy gracias a Dios. Esta semana que tenemos todo este asunto de acá, ¿verdad? De esto que se está componiendo. Cualquiera pudo haber dicho, pero es que ¿por qué el gasto, el dinero? Mira, nos vamos a quedar más chiquitos. Gloria a Dios, aleluya. No entiendo su plan de Dios. Porque si hoy me dicen, pero ¿cuál es el plan de Dios? No lo sé. Pero yo siempre he dicho, no necesito hoy saber por qué motivo. Yo lo único que necesito es saber que aquello tiene un propósito y que va a ser para bendición de mi vida. Porque vuelvo a decir, me baso en la Escritura. A los que amamos a Dios, todas las cosas nos vienen a bien, porque me ama Dios y yo lo amo a Él. Así que Él no va a hacer nada que me dañe. Él no va a hacer nada que me pueda producir destrucción. Él va a hacer todo sus planes para bien. Y si necesitábamos algo para cambiar, para corregir, para transformar nuestras vidas y nuestro entorno, Él lo tiene que hacer. Porque estando en una comodidad no nos permite avanzar. Entonces Dios tiene que mover la circunstancia, la situación. ¿Para qué? Para que nosotros podamos confiar, creer y avanzar. Entonces, al final de cuentas, si no has visto la gloria de Dios en estos días, es que algo está pasando. Probablemente la desconfianza tocó a tu puerta y no entendías. ¿Por qué vivo tanta inseguridad? ¿Por qué vivo tanta desconfianza? ¿De dónde viene la duda? Sabes, puedes estar caminando en la fe que tú dices tener más grande. ¿Y sabes qué? Ahí pueda querer entrar la duda en la mente y en el pensamiento del ser humano. ¿Sabías que cuando Pedro empezó a caminar sobre las aguas es porque creía que podía hacerlo? Y estando sobre las aguas empezó a inundar. ¿Sabes a dónde estuvo la batalla más fuerte? No afuera de Pedro, sino en el interior de Pedro. Porque empieza Satanás a trabajar en la mente, a querer razonar. Es que esto no se puede. Ningún hombre ha podido caminar sobre las aguas. Es cierto, ningún hombre puede caminar sobre las aguas, solamente que Dios le dé el poder y la unción para hacerlo como Él. Y aunque las aguas golpeaban, sabes que cuando el enemigo empieza a traer incredulidad y desconfianza en tu vida, empieza a sufrir tu corazón, tu alma, y empieza a venir los temores de las cosas que pueden salir mal. Y esas cosas que puedan salir mal son las que te atrapan para empezar a renegar la voluntad de Dios y no aceptar la voluntad de Dios. Esas son las cosas que al hombre lo llevan a la inseguridad, a la incredulidad y le llevan a no poder ver la gloria de Dios. Porque Jesús fue claro con Marta y Dios está hablando a las Martas del día de hoy. No te he dicho que si creyeres verás la gloria de Dios. ¿Sabes cuál es la única condición que Dios te está poniendo para que te sane? ¿Sabes cuál es la única condición que Dios te está poniendo para restaurar tu vida, tu alma, tu economía, tu entorno, para que alcances la bendición de Dios, para que alcances la promesa de Dios? Porque los planes de Jehová siempre son para bien,
porque los planes de Jehová que hizo desde un inicio no los va a cambiar, sino que simple y sencillamente tú decides y los alcanzas. Sabes que las promesas de Dios son fieles y son verdaderas. La única condición es, si crees, verás la gloria de Dios. Y Jesús se lo dijo, no te lo he dicho ya. Y la pregunta es, ¿cuántas veces Dios te ha dicho que tienes que creer para mirar la gloria de Dios? Y cuando Dios nos manda y nos llama de esta manera, es cuando volvemos a meditar la palabra y decimos, ¿verdaderamente estoy creyendo o solamente estoy pensando que con recitar la palabra, eso se llama fe? Que con hacer lo que pienso o con interpretar como yo quiero la palabra, eso se llama fe. No, la palabra no se interpreta a como tú la quieres interpretar. La palabra de Dios se interpreta por el Espíritu Santo, porque fue revelada por el Espíritu Santo de Dios. La palabra se hizo para obedecer, se hizo para que tú la cumplas y se hizo para que esté grabada en el corazón del pueblo. Marta tenía conocimiento, pero sabes que el conocimiento sin el Espíritu, sin el amor que es Dios, solamente sirve para envanecer, para enorgullecer el corazón del hombre. Y me puedes venir a recitar la Biblia, porque incluso puedes tener quizás más memoria y aprenderte más versículos que yo, pero con todo y tu conocimiento, si no tienes amor, todo es vano y todo es pasajero. Porque ¿sabes qué? Porque el conocimiento no te da la fe, pero el Espíritu y Dios, que es el amor verdadero, es el que produce fe en el corazón de los hombres. Y la fe que se produce en el corazón tuyo es lo que está produciendo el milagro que permite que la gloria de Dios se manifieste en tu vida. Gloria a Dios, aleluya. Si vamos comprendiendo lo que Dios quiere hablar hoy en tu corazón, que te está diciendo Marta, no te estoy pidiendo conocimiento. El conocimiento es bueno, pero el conocimiento aplícalo. Aplícalo en tu vida diaria. Aplícalo en cada instante. Aplícalo en tu trabajo, aplícalo en tu casa, aplícalo en tu diario vivir. ¿Sabes que Dios te dio el conocimiento para honrar a tus padres, para que no los insultes, para que no les robes, para que no abuses de ellos? Sabes que para eso te dio el conocimiento de la palabra. Sabes que te dio el conocimiento de la palabra para que obedezcas los mandamientos, para que lo honres, para que lo ames con todo el corazón, para que apliques esa palabra que es viva y es eficaz y que hace que cambie la vida de un ser humano. Sabes que Dios te dio el conocimiento para que tengas el crecimiento espiritual, para que llegues a la medida del hombre perfecto. Para eso requieres ese conocimiento, ¿sí? Pero el conocimiento no basta solamente con obtenerlo, ahora lo tienes que aplicar. Y eso, cuando tú aplicas el conocimiento con ese amor y con esa dedicación, es que Dios está en el corazón de las personas. Y es cuando tú puedes decir, entonces sí estoy creyendo, porque cuando tú estás aplicando la palabra en tu vida, entonces la palabra está haciendo mella en el corazón y está produciendo frutos buenos de arrepentimiento. Y al tener frutos buenos de arrepentimiento, estás dando un buen testimonio de la gloria de Dios y estás honrando a Dios. Gloria a Dios, aleluya. Y entonces eso produce que Dios te honre a ti. Gloria a Dios, aleluya. Eso es lo que te está diciendo. Porque Marta decía, y Marta estaba platicando con Jesús, diciendo, sí es cierto, lo que tú dices es la absoluta verdad. Mi hermano Lázaro va a resucitar en el postrer tiempo. Cuando tú vengas, entonces mi hermano Lázaro va a resucitar. Y yo creo verdaderamente que tú eres
el Cristo, el que ha de venir, el Hijo de Dios. Y es bueno creer, y también esa es una parte de la fe, pero no nada más nos podemos conformar en creer que Jesús es el Hijo de Dios, sino creer que Jesús, siendo el Hijo de Dios, tiene el poder para hacer todas las cosas. Lo que va a hacer en el posterior tiempo lo puede hacer ahora. Sí, es cierto, la Escritura dice que allá en los cielos ya no habrá más llanto, ya no habrá más dolor, ya no habrá más muerte, ya no habrá más enfermedad. Pero también la Escritura dice que aquí Jesús sanaba y dice que Dios es el mismo de ayer y por los siglos de los siglos, y que Dios daba provisión y que Dios hacía milagros sobrenaturales. Y entonces, ¿qué tenemos que hacer, pastora, para desatar esos milagros sobrenaturales? Lo que te ha dicho Dios. Cree solamente, aprende a confiar en Dios, aprende a caminar sin que te den una dirección, aprende a caminar siguiendo los pasos. Abraham salió sin una dirección. Moisés confió para hacer la obra que Dios le había encomendado, para ser el libertador del pueblo de Israel. Él no sabía guiar a un pueblo, porque nunca había antes gobernado un pueblo, ni dirigido un pueblo. Él determinó ser guiado por el Espíritu Santo de Dios. Y si hablamos de alguien que no sabía de carpintería, que no sabía nada de navegación, y es más, que no existía la lluvia, eso sí es de locos. Eso sí es de hombres de fe. Porque quizás la familia, quizás la gente decía, ¿cómo vas a creer que va a venir un diluvio? A ver, en primer lugar, dime qué es un diluvio. Probablemente él le decía, no, pues es que Dios me dijo que va a caer agua del cielo. Oye, pero si tú no sabes que las plantas se riegan de esa lluviecita, de ese sereno, de esto que abre la tierra y empieza a regar. No existe la lluvia. ¿Cómo vas a creer tú, Noé, que va a venir una lluvia, un diluvio? Estás trabajando en vano. Todos tus esfuerzos no van a servir. Pero él seguía creyendo que el que le habló y el que le dijo era verdad. Y que él no era un hombre que le estaba mintiendo, ni hijo de hombre que se iba a arrepentir de lo que él le había dicho. Él le había dicho, haz el arca, porque tú y tu familia voy a producir salvación para ustedes. A Moisés le dijo, te voy a libertar. A Daniel le dijo que iba a estar con él. A David le dijo que iba a ser rey de Israel. ¿Y sabes qué? Todas esas promesas se cumplieron. Porque yo concluyo que Dios no miente. Yo sé que Él no tiene por qué hacerme promesas, pero sin embargo las hace. Y les hace porque me ama. Y me ama con amor eterno. Por eso prolonga la misericordia y la compasión en nuestras vidas. Y solamente me está pidiendo una sola cosa, que es lo mismo que nos pidió al inicio. Vamos por fe. Porque Dios te dijo,
tienes que creer. Porque Dios te dijo, tienes que confiar. Porque Dios te dijo, tienes que tener fe. Y yo sé que Jesús no ha fallado. Y yo sé que si hoy estamos de pie, es por sus muchas misericordias. Hoy tú tienes que decidir y entender algo. Estás tratando con un hombre igual que tú, con defectos, con mentiras, con cosas que a veces se arrepienten. Y te quiero decir que tú no estás tratando con un hombre. Tú estás tratando con un ser superior, con el Rey del universo, con el Creador de todas las cosas. Y que si Él, algo que nunca va a hacer, nunca te va a mentir, nunca te va a engañar y nunca se va a burlar de su pueblo. Decía el salmista, que los que confiaron en Jehová no perecieron. Los que confiaron en Jehová fueron engrandecidos. Los que confiaron en Jehová y esperaron, tuvieron nuevas fuerzas para con Él. Entonces estaría bueno reflexionar. ¿Qué es lo que ha pasado en este tiempo? ¿Por qué mi fe decayó? ¿Por qué no pude permanecer firme en la roca fuerte que es Jesucristo? Porque hoy el llamado que Dios está haciendo es a creer en Dios, es a creer en sus promesas, es a confiar en Él. Es lo que te está diciendo, que lo que Él dice, Él lo va a hacer. Pero para que puedas ver la gloria de Dios, te está pidiendo una condición. Cree solamente, porque te ha dicho que si tú creyeres verás la gloria de Dios. Yo sé que como personas sí nos da miedo y puedan querer entrar las inseguridades, porque somos personas. Pero ¿sabes quién es el que nos va a quitar el miedo y el que nos va a dar valentía? Es Él. Porque tenemos que entender que las cosas no las vamos a conseguir por la fuerza, no las vamos a conseguir por la multitud, por una estrategia, la vamos a conseguir por el Espíritu Santo. No vamos a ser nosotros, va a ser Jehová abriendo la puerta, va a ser Jehová abriendo los cielos y derramando la salvación, derramando sus bendiciones sobre su pueblo, sobre quienes han creído y sobre quienes han confiado. Yo siempre les he dicho, yo soy tan humana como ustedes. Si vieran que cuando el pastor subió a decirme que teníamos un problema, en ese momento como que la sangre empezó a calentarse todo dentro de mí y empecé ahí a funcionar un poquito. Así empezamos ahí y dije, ¿qué pasó? Yo tenía unos días bien bonitos sin estrés. Pero sin estrés me empecé a sentir un poquito así como que todos los tendones se me estaban anudando. Y cuando el pastor dijo, y dije, es que mi cuerpo está acostumbrado a eso. Pero en lugar de estar mirando, porque sí, ha habido polvo. Y acuérdense que yo he sufrido mucha alergia. Da la casualidad que me tuve que poner 2 inyecciones en las semanas pasadas, que me baja mi sistema inmune. Y en esa he estado orando porque el día que destaparon decían que había un olor, pero a mí no me llegó, gracias a Dios. Y yo se le decía, Señor, mira cómo estoy. Si tú no me guardas, ¿a dónde voy a terminar? Pero yo sí determiné una cosa. No queja por lo que se iba a hacer.
no queja por el polvo, no queja por el cemento, no queja por los golpes, no queja por todo lo que se iba a desbaratar y luego cómo se iba a componer. Yo decidí algo y dije, yo no me voy a preocupar por eso. Yo me voy a preocupar por adorar a Dios. ¿Sabes de quién es ese problema? De que cuándo y cómo va a arreglar ese cuarto, esa oficina, cómo va a arreglar esa cocina y cómo va a arreglar esta parte. No lo sé, porque no es mi problema, porque no es mi asunto, es el asunto de Dios. Y que Él haga lo que Él quiera y lo que Él le plazca cuando Él quiera y como Él lo quiera. Yo no quiero que se use para ese trabajo un plan B o un plan C. No lo quiero. Lo rechazo completamente. Quiero el plan de Dios. Quiero seguir el camino de Dios. No quiero quejarme. No quiero buscar el porqué, las razones para desviarme mi mirada. Quiero confiar absolutamente en Dios y sigo creyendo que a los que amamos a Dios, todas las cosas le vienen a bien. Que si vino enfermedad, que si vino tribulación, que si vino circunstancia difícil, gloria a Dios, aleluya. Él sabe y Él tiene el control de mi vida. Y yo solamente soy una parte de este plan de Dios. Porque el que me guía los pasos, el que guarda mi vida y el que hace y va a hacer su voluntad conmigo es Dios. Mi única decisión es creer, confiar y seguir las pisadas de Jesucristo. Ahí es donde yo tengo seguridad. Por eso yo siempre lo he dicho y siempre me voy a parar a decir, yo renuncio a hacer lo que yo quiero. Yo renuncio a seguir mi voluntad y a seguir mis ideologías y mis planes. Yo lo renuncio. Yo no quiero nada con eso. Yo quiero seguir la dirección de Dios. Yo lo único que quiero y sé hacer y digo, el que me ayuda a perfeccionar eso, porque para mí es lo único que sé hacer, es creer en Dios, es confiar en Dios y es esperar en Dios. Si Él hoy me está diciendo a mí y a ti que tienes que creer para mirar la gloria de Dios, yo prefiero creer que seguir viviendo la inseguridad. Yo decidí perdonar a los que me fallaron. Yo decidí perdonar a los que me prometieron. Yo los entiendo a ellos, porque también son personas que tienen problemas, que han vivido circunstancias, que vivieron en situaciones. Pero yo hoy comprendo que el que está hablando a mi corazón, el que me está haciendo promesas mejores, el que me está diciendo que me va a bendecir, que me va a guardar y que va a estar conmigo, no es un hombre, no es un amigo, no es una persona que me va a fallar. Se llama Jesucristo, se llama el Espíritu Santo y se llama Jehová. Yo decido creerle, yo decido confiar en Él y yo decido aceptar la verdad de Jesucristo. Yo lo que rechazo son las mentiras de Satanás. Lo que rechazo son las cosas que Satanás quiere hacer en mi vida, porque yo creo en la verdad de Jesucristo. Y hoy Dios está demandando algo al pueblo y le está diciendo, si tan solo tú puedes creer, verás la gloria de Dios. Si tan solo tú puedes creer, verás la gloria de Dios. Porque eso es lo que estoy demandando en tu corazón, fe. Te estoy diciendo, no mires la circunstancia. No mires las cosas que están pasando. Solamente cree en mí, yo lo voy a hacer. Porque así te dice Dios, si puedes creer, yo lo voy a hacer. Así te dice Jehová Dios Todopoderoso. Si tan solo tú puedes
creer verdaderamente en mí, dice Jehová. Si tan solo tú puedes confiar verdaderamente en mí y dejar todas tus cargas y dejarte de preocupar y dejar todas las inseguridades que hay en tu vida, yo puedo hacerlo, dice Jehová, y yo lo voy a hacer. Pero tienes que dejar la angustia, la preocupación, tienes que confiar verdaderamente que el que te está hablando se llama Jehová, Dios de los ejércitos. Curracamanda, labacanda, rabacanda. Si tan solo tú pudieras creer absolutamente que yo voy a abrir las ventanas de los cielos y voy a proveer eso que tú necesitas y que lo necesitas antes de 2 meses. Así. Y que la cantidad en total Shiku takane tiki acá. Shiki pakara lava kiriti acá. Shikuruko acá. Y lo puedes creer. Lo voy a hacer. Porque Dios dice, estoy llamando a los que fueron fieles a desafiar. Estoy llamando a los que han sido fieles a desafiar. Pero también te estoy llamando a ti, a que me puedas creer. Porque tú, aquí, acá, si lo crees, Dios lo va a hacer. Así que yo te